Si vamos a saludar, nos vamos hasta Camiri, vamos a saludar al doctor Marcos Bejarano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto de saludarlo y estar invitado nuevamente en su programa, que ahora he escuchado por lo menos en nuestra ciudad, pues, ¿no? Bien, gracias, doctor Marcos Bejarano. También vamos a conversar, que ya lo habíamos adelantado, con Jairo Guiteras, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, además de vocero por esta alianza política. Buenas tardes, Jairo. Hola Virginia, hola Alfredo, buenas tardes. Un saludo cordial al doctor Bejarano hasta Camiri, a todas las personas que nos siguen a través de su frecuencia y ahora por las redes sociales. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Jairo, y el doctor Bejarano también. Sean ustedes bienvenidos a este programa. Y rapidito vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con nuestro invitado candidato por Comunidad Ciudadana. Señor Jairo Guiteras, ya se ha aprobado una nueva ley para la convocatoria a elecciones. ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana? Así es, ya tenemos una nueva ley que da certeza al tema electoral. Nosotros tenemos la seguridad de que esta crisis política, social, económica, debe zanjarse de una manera definitiva y obviamente con una perspectiva a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la solución para resolver esta crisis? La solución es un proceso electoral que dé legitimidad a un gobierno y que tenga las condiciones de tomar decisiones a mediano y a largo plazo, obviamente también en el corto plazo. Entonces, habiéndose zanjado el tema de debate de la fecha de las elecciones, habiéndose cerrado este tema, nosotros esperamos que ya pueda pacificarse el país, que ya los movimientos radicales que estaban atentando contra la vida y contra la salud de los bolivianos puedan levantar sus medidas y que ahora, cerrado el tema de debate de la fecha del proceso electoral, podamos concentrarnos todos en lo que de verdad le interesa a los bolivianos, que es obviamente el cuidado de la salud, que es obviamente enfrentar el coronavirus. Debemos, con este tema cerrado, poner primero a la gente, debemos pensar en la gente y para solucionar los temas de la gente es necesario que nos concentremos en resolver la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo. Bien, voy a ir también con nuestro analista para el día de hoy, el doctor Marco Antonio Bejarano, que está en Camiri. Él es, ha sido asesor de la Cámara de Diputados en su oportunidad y por eso nos acompaña el día de hoy. Doctor Bejarano, ¿qué opina usted de lo que dice el candidato Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana y de esta ley que se ha aprobado para la convocatoria a elecciones, ya fijando fecha y con la amenaza del masismo de que si se suspende van a pagar las consecuencias, algo así más o menos dijeron? ¿Qué opina usted, doctor Bejarano, de manera muy puntual para hacer un diálogo dinámico con nuestro invitado también, el candidato Jairo Guiteras? Bien, gracias, Alfredo. Un saludo a Jairo. Un gusto de conocerlo. Bueno, es cierto que las elecciones se deben llevar adelante. Ha habido una inconsecuencia a partir de las presiones políticas y el juego al que entró el masismo desde la salida de Evo Morales, ¿no? Y hay que reconocer de que el COVID ha sido beneficioso, creo que para los que están en el poder y los que estuvieron en el poder antes de ellos. Entonces hay que ser claros en eso. La enfermedad los benefició. No sé qué tan importante va a ser que nos solucionen la salud ahora, si 14 años no se preocuparon, porque hay que, entre los pesos y contrapesos que da la democracia, el oficialismo es tan importante como la oposición, porque una buena oposición puede hacer una gran gestión para el oficialismo, ¿no? Cuando no solamente se fiscaliza, sino se critica con ideas claras. Ahorita lo único que sabemos es de que tenemos una presidente que ha sido incapaz de resolver los problemas políticos desde el inicio de la pandemia, una asamblea legislativa totalmente adversa al gobierno, que cerró todos los puentes de diálogo y optó al mejor estilo, le podría decir una analogía, Pablo Escobar cuando quiso algo del Estado colombiano, lo que hacía era generar violencia, terrorismo
y un sinnúmero de actos violentos para obligarlos a sentarse a dialogar con él y para que se haga la voluntad de él. Esto ha sido realmente lo que ha hecho el masismo, ¿no? Y sabemos quién está detrás de esto. Pero las elecciones tienen que llevarse adelante. No sé si tendremos la seguridad de salud necesaria para que vayan las personas que van a estar encargadas del tema electoral en los recintos, para que la gente que transporta las actas, etcétera, etcétera, todo ese aparataje que es necesario para que se lleve adelante un día de plebiscito. Y la otra paradoja que me parece muy peligrosa y que yo la criticaba al comienzo del 2009, cuando se aprobó la Constitución, perdón, mucho más antes, pero con más énfasis en esa época, cuando se quería obligar el voto, no puede ser obligado, siempre tiene que ser voluntario, debe ser una voluntad ciudadana y una responsabilidad cívica y ciudadana. En la Constitución está obligado, pero ahora resulta ser que el Tribunal Constitucional, violando la Constitución, violando todo ese precepto que es un derecho fundamental, dice que si estás enfermo de COVID no estás obligado a votar. Doctor, doctor Bejarano, esas incongruencias, ¿no? Doctor Bejarano, luego entramos a ese tema. Queremos la posición, Virginia, del candidato Jairo Guiteras, que nos acompaña el día de hoy. Por eso yo quiero preguntarle, Jairo, ¿qué cambia con esta nueva ley de convocatoria a elecciones? ¿Qué cambia en el escenario político o cuáles son los cambios hacia las elecciones con esta nueva ley con relación a las anteriores o a la convocatoria que había hecho el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, cambian esencialmente 3 puntos. El primero, que hace referencia a los delegados electorales, a los jurados electorales. Entendemos que se establece que el Tribunal Supremo Electoral emitirá una resolución sobre la cual regulará las causales y obviamente las formalidades, como los jurados electorales o quienes vayan a ser sorteados puedan excusarse. Anteriormente era prácticamente imposible excusarte de ser jurado electoral. Lo mismo sucede para los votantes, para las personas que sean votantes, y si no habías podido emitir tu voto, tenías una serie de consecuencias, una serie de restricciones, como no poder viajar, no poder hacer operaciones bancarias. Entonces, una serie de requisitos que o no lo podías hacer o tenías que cumplir con una serie de documentación, como un certificado médico que acredite la causal por la que no pudiste votar, y entendemos que estos 2 aspectos van a ser flexibilizados. Se van a flexibilizar las excusas tanto para los jurados electorales como también para los votantes. Y un tercer tema, que también será regulado por una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es la sustitución y la renuncia de los candidatos. Se van a poder presentar las sustituciones que en teoría estarían ya precluidos los plazos, es decir, ya habrían vencido los plazos para esta instancia, pero entendemos que se va a regular a través del Tribunal Supremo Electoral una nueva fecha para poder llevar adelante sustituciones o cambios de candidatura. Son los 3 cambios fundamentales, y además obviamente el texto de la ley que posterga las elecciones, que en una parte modula o hace referencia a que el Ministerio Público de oficio debe iniciar acciones penales contra aquellas personas que intenten postergar o cambiar la fecha más allá del 18 de octubre. Esos son los cambios o los principios esenciales que refleja esta ley en comparación con la convocatoria original o con las anteriores leyes de convocatoria de elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes, Jairo, como comunidad ciudadana? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mejor? ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a esos cambios que usted nos ha mencionado? A ver, lo cierto y lo que nosotros podemos decir en ese sentido es que, como decía hace un rato el doctor Bejarano, el votar debe ser un derecho y no una obligación, ¿no? Entonces decimos nosotros ejercer el derecho de votación, pero aquí prácticamente es coercitivo, ¿no? O sea, si no lo haces tenés una serie de consecuencias. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, y lo que es muy importante, es que esta ley define como plazo máximo el 18 de octubre. ¿Y por qué digo muy importante?
no porque se trate de que le convenga a una fuerza política o porque no le convenga, sino porque existe una resolución del Tribunal Constitucional que establece y modula de que las nuevas autoridades del órgano ejecutivo y de la Asamblea Legislativa deben ser electas, y no solo electas, sino posesionadas en el 2020. ¿Para qué? Para cumplir de esta manera con la transición y además con la secuencia constitucional. Si en el 2020 nosotros no tenemos posesionadas las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, estaríamos rompiendo, estaríamos fracturando este orden constitucional. Entonces, el 18 de octubre es la fecha máxima para alcanzar este objetivo. Tendríamos una segunda vuelta el 29 de noviembre y tendríamos la posesión de las autoridades al filo del final de año el 18 de diciembre. Entonces, estamos realmente con la fecha máxima y más allá de esa fecha no se puede ir porque podríamos incurrir en el estado de romper el orden constitucional. Eso es lo más importante que nosotros rescatamos de estos principios que modifican la ley electoral. Tenemos gente en las redes sociales, Virginia, que ya está opinando. Sí, Lenny Casanovas dice fuerza Jairo. Elio Caballero manda aplausos. Carolina Villarreal dice Jairo Guitera, joven profesional y político comprometido con las y los ciudadanos. Elio Caballero dice Jairo diputado. Yuri Esteban Saucedo Terán dice bien doctor Jairo, gran dominio de la ley electoral, la capacidad por delante para llevar un gran gobierno al lado de Mesa y Gustavo. Lenny Casanovas escribe y dice Jairo Guitera representa a los jóvenes políticos bolivianos que quieren una Bolivia mejor, comunidad ciudadana. Elio Caballero dice Mesa presidente, también en las redes sociales están opinando. No me parece. Eso es lo que está manifestándose por el momento la gente en las redes sociales. Virginia, si usted tiene preguntas, si no, vamos con el doctor Marcos Bejarano. Bien, agradecerle a la gente que está participando en el Facebook. Es parte de la democracia. Si están a favor, en contra de lo que dicen nuestros invitados, dentro del marco del respeto, le vamos a dar lectura a sus comentarios. Doctor Marco Bejarano, adelante usted con su opinión de lo que se está diciendo hasta el momento en este programa, lo que ha manifestado el candidato Jairo Guiteras y lo que usted nos estaba haciendo ver con relación a la no obligatoriedad del voto ahora en esta situación de pandemia, doctor Bejarano, muy puntual también para que sigamos avanzando. Bueno, yo creo que no hay donde perderse cuando se la toma la Constitución a rajatabla y se habla sobre el tema constitucional, ¿no? Porque si recuerda, Alfredo, hace muchos años atrás nos oponíamos a la aprobación de esta Constitución porque establecía, cuando vos estableces de obligaciones en vez de derechos, el Estado se pone también un grillete, porque no solamente le está obligando al ciudadano a hacer algo, entre comillas, por el bien de él y de la sociedad. En este caso el voto es un beneficio ciudadano a partir de la voluntad individual de la persona. Eso desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y en la Constitución debieron establecer, como mencionaba nuestro amigo candidato Jairo, tiene que ser un derecho y no una obligación. Esa fuerza coercitiva que ejerce sobre el Estado, sobre los individuos, no es, pues, para mí no es humano, digamos, ¿no? Porque el Estado debe humanizarse. La Constitución debe ser más humana que coercitiva. Y tenemos una Constitución que obliga a un sinnúmero de cosas que no están dentro de establecer los equilibrios democráticos en el país. Tanto es que así que el voto universal del 52 fue tirado por la borda por esta Constitución. Y hay que ser claro en eso, porque era universal, un voto de un ciudadano. Aquí vemos que estamos obligados a votar, pero nuestro voto en las ciudades vale menos que en el campo. Hay que establecer, creo que el Tribunal Constitucional, si va a trabajar una ley, también debería esta ley en algunas partes modificar la ley 026
y también hacer la ampliación de mandato desde las autoridades nacionales, tanto gobernadores como alcaldes, concejales, asambleístas departamentales. No sé si ellos lo están tomando en cuenta porque sé que están trabajando en la normativa. No es solamente la ampliación y solamente el derecho al voto. Creo que sería importante que la ciudadanía de hoy en adelante tenga en cuenta que el voto es importante de ellos, y que sea más un tema de conciencia ciudadana que un tema de obligación con el Estado, porque parece el Estado un Estado más paternalista a partir de obligarme a emitir mi voto, aunque yo no desee o no confíe en ninguno de los candidatos. Creo que va a ser importante para establecer una jurisprudencia, se podría decir, para el futuro, ¿no? Bien, Virginia, usted. Sí, Eleni Casanovas dice en el Facebook, el MAS acabó de cavar su tumba política con los perjuicios que provocó los bloqueos. El MAS nunca más, hace referencia a Eleni Casanovas en el Facebook. Y cambiando de tema, del tema ya electoral, para hablar por lo menos un poquito acerca de la percepción de nuestros invitados en cuanto a los bloqueos. Su percepción, Jairo, por favor. Nosotros indicamos de que los bloqueos tenían responsables desde el principio y les exigimos a Evo Morales y a Luis Arce Catacora como responsables de estas movilizaciones violentas que desde el primer momento insten a su gente a levantar los bloqueos. No es correcto que en un momento tan delicado para la salud de los bolivianos estemos convulsionando el país, estemos llevando a confrontar a los bolivianos, estemos llevando a obstaculizar la atención médica. Hemos visto todos en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación cómo una persona que desgraciadamente después pierde la vida les pedía a los bloqueadores que no sean tan malditos y que dejen pasar el oxígeno. Entonces, atentar de esta manera contra la vida de los bolivianos, sin duda alguna es una acción cobarde y que debe ser investigada y debe ser sancionada con todo el peso de la ley. Y nosotros le exigimos desde el día número 1 que no se deberían esperar condiciones para levantar los bloqueos. Es decir, no debíamos esperar la promulgación de la ley para levantar los bloqueos. Los bloqueos debieron suspenderse de manera inmediata y sin condiciones, porque nunca debieron existir bloqueos en tiempos de pandemia, donde estamos peleando, hay gente que está peleando literalmente por respirar, está peleando por vivir, y que existan personas, grupos minoritarios, porque son una minoría, minoritarios, radicales, violentos, que obstaculizan la salud de los bolivianos, es sin duda alguna un atentado contra la salud, un atentado contra la vida de todos los bolivianos, y que debe ser investigado y debe ser sancionado por los órganos competentes del Estado. Ahí nosotros debemos dejarlo claro, existió o no existió, mejor dicho, una acción concreta y firme de parte del gobierno. Hubo inacción de parte del gobierno, porque cuando se habla de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir la Constitución, no necesariamente estamos hablando, como decía el ministro Murillo en una entrevista en un canal internacional, de que lo políticamente correcto era meter bala. Eso no tiene absolutamente nada de sentido y no tiene lógica alguna. Hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución no es un sinónimo de bala, no es un sinónimo de represión, no es un sinónimo de amedrentamiento ni de persecución. Hacer cumplir la ley y hacer cumplir las normas de este país son sinónimo de autoridad y de ejercicio del gobierno. El gobierno debe empezar a ejercer su condición de gobierno. Lastimosamente, estuvieron distraídos con la campaña electoral hasta ahora, que esperamos ya con la fecha de las elecciones cerrada puedan concentrar sus acciones y sus energías en administrar en el país y en ejercer el gobierno que hasta ahora nos ha llevado únicamente a pagar las consecuencias a los bolivianos con hechos de corrupción, con sistema de salud saturado, con convulsión social y con enfrentamiento entre bolivianos, porque al final hubo un llamado a la población civil para ir a desbloquear. Nosotros entendemos esa frustración del ciudadano boliviano que ante la inacción del gobierno quiere tomar acciones por cuenta propia. La entendemos, pero de todas maneras creemos
que este enfrentamiento entre la sociedad civil y los bloqueadores, los grupos radicales, únicamente nos va a llevar a enfrentarnos entre bolivianos. Y en momentos tan delicados, lo que el país necesita es un reencuentro, que todos entendamos que somos bolivianos y que todos entendamos que debemos encontrar la reconciliación. La inacción del gobierno nos ha llevado a confrontarnos y no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando. Bien, la misma pregunta, la misma consulta al doctor Bejarano, que su opinión acerca de los bloqueos y su punto de vista, por supuesto, su análisis, además de que él está viviendo y vive en Camiri. Bueno, para ser crítico, yo creo que dice que la única esclavitud que no avergüenza es la esclavitud ante la ley, pues, ¿no? Y aquí nosotros vemos de que la ley ha sido, para este gobierno que es circunstancial, ha sido una barrera muy infranqueable. O sea que hacer cumplir la ley era demasiado difícil. Y eso creo que ha beneficiado y se han dado cuenta el masismo que está en el control del legislativo nacional, se han dado cuenta de que le hacían daño a partir del no cumplimiento de la norma de las mismas autoridades. Porque si bien es cierto, ha habido bloqueos por temas de lucha y reivindicaciones democráticas que se han soportado en este país a lo largo de estos últimos 20 años, porque vamos a decir que Evo Morales los últimos 14 años no bloqueó los años anteriores a esos 14 años, ¿no? Y ahora que comenzó nuevamente con los bloqueos. Y cada vez que él utilizó la violencia, ha sido una violencia brutal. Esta vez ha costado vidas. Yo creo que las autoridades debieron actuar en consecuencia. Sé que han iniciado un sinnúmero de procesos. No sabemos hasta dónde van a llegar esos procesos, cuando todavía el control del Poder Judicial está en manos del masismo también. Tenemos un legislativo totalmente, ahora mucho más radicalizado que meses atrás, sin puentes de comunicación. Tenemos un mando superior desde Buenos Aires y un mando secundario desde La Paz. Y me apena decir esto, pero aquí la ciudadanía paceña ha sido la más afectada, porque el oxígeno iba hacia La Paz, ha habido muertes en La Paz. Y esto no causa empatía en ninguno de estos sectores que han estado apoyando los bloqueos. Ahora, a partir del tema de la ley, los bloqueos son ilegales, ¿no? Porque todos los bolivianos tenemos derecho a la circulación a lo ancho de nuestro país. Y creo que utilizarlo como una herramienta para obligar a un gobierno a negociar y a dialogar tampoco es plausible, digamos, ¿no? Nosotros, y me incluyo, hicimos nuestro bloqueo en nuestras calles, en nuestras rotondas, en nuestras avenidas. Se dejó circular la alimentación y se dejó circular todos los bienes y servicios que eran necesarios para hospitales durante los 21 días del mes de octubre. Esta vez no, o sea, no pasó alimentos, no pasaron oxígeno, no pasó las personas, hubo caramuzas de violencia, gracias a Dios no llegaron a más, pero siguen utilizando la violencia como un medio de negociación. Y creo que no se puede negociar con quien está con un mazo esperando para darle en la cabeza para que uno acceda a sus peticiones con el mazo en la mano, ¿no? Creo que el gobierno se equivoca nuevamente y tiene que recapacitar y rearticular eso que al comienzo estaba haciéndolo de manera mucho más dinámica, que era encontrar los articuladores dentro de su mismo staff de ministros que permitan establecer puentes de diálogo con otros sectores. La COP es un sector desgastado, que no tiene vigencia, que ha perdido total credibilidad de la ciudadanía boliviana, versus un Estado que también no tiene credibilidad de la ciudadanía boliviana y que solamente lo podría descomprimir si la presidenta renuncia a ser candidata y se dedica a ejercer la función que tiene como presidente. Ella descomprimiría toda la situación y el escenario político cambiaría totalmente, y obviamente eso es lo que no quiere el masismo. La quiere mantener ahí de candidata porque no va a descomprimir y sigue polarizando el voto, ¿no? Bien. Candidato Jairo Guiteras,
suponiendo de que el MAS, como lo ha dicho, no suspenda en su totalidad los bloqueos, a pesar de que ya hay sectores del MAS o que estaban apoyando los bloqueos, ya han dicho de que van a suspender y algunos de hecho ya lo han ido haciendo, pero ¿qué va a pasar si no suspenden los bloqueos? ¿Qué va a hacer Comunidad Ciudadana o qué cree que se podría hacer en el país para evitar esto, candidato Jairo Guiteras? Y con esto ya prácticamente concluimos esta entrevista, candidato Jairo. Gracias, Alfredo, por la pregunta. A ver, primero que nada hay que dejar claro de que Comunidad Ciudadana juega el rol que le toca. Nosotros como actores políticos hemos estado a lo largo de todo este tiempo haciendo propuestas, mandando mensajes a la población en términos de salud, a la población en términos de siempre llamar a la paz, pero de ahí en adelante nosotros no somos gobierno en la Asamblea Legislativa, no somos gobierno en el Ejecutivo, no tenemos alcaldías, no tenemos gobernaciones. Entonces nuestro rol es como actores políticos dar recomendaciones. Y ese sentido es lo que nosotros siempre hemos manejado y siempre le hemos mandado recomendaciones al gobierno. Hemos hecho bastantes propuestas en términos de salud, en términos de economía, en términos obviamente de pacificar el país, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el rol que vamos a cumplir. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno? Ese es el detalle. El gobierno debería empezar a ser gobierno. La presidenta debería empezar a ser presidenta. Los ministros deberían empezar a ser ministros y no deberían ser candidatos, no deberían ser partidos políticos, no deberían ser jefes de campaña. Es decir, deberían concentrarse en administrar el país, en administrar la crisis que hoy estamos viviendo y dejar de lado el proceso electoral en el que estamos también inmersos todos. Bien, doctor Marco Bejarano, también su opinión final de usted y su conclusión de todo esto que acaba de decir el candidato Jairo Guiteras, y cuál la visión de usted de lo que se debería hacer también. Bueno, como te mencionaba hace rato, yo creo que para descomprimir el escenario electoral y político, la presidenta debería renunciar y eso, el escenario político cambiaría. Y la segunda parte que creo que alguna vez te la mencioné y que conversamos de manera personal era de que debería ir la elección casada con las subnacionales, porque hay algo que la gente no está percibiendo y que los que vivimos en provincias y en ciudades intermedias como Camiri, sí somos testigos. Hay demasiada inestabilidad política en los municipios. Están sacando y poniendo alcaldes del más o del menos o del dividido, o de distintos colores políticos, y eso son crisis políticas locales que están afectando y que el gobierno no está sabiendo ni siquiera capitalizar, y ninguna fuerza política está sabiendo capitalizar, más allá de que el candidato aquí, el amigo Jairo, dice: nosotros podemos recomendar. No se olvide que nuestra obligación como bolivianos no es recomendar, sino tomar acciones para que el Estado haga las cosas de manera correcta. Eso lo establece la Constitución en su artículo 24, ¿no? O sea, individual o colectivamente nosotros estamos obligados a establecer acciones jurídicas o administrativas, las que corresponden. El país solamente se puede pacificar, porque no va a pacificarse con el levantamiento de los bloqueos. Ahora van a ser más visibles los problemas locales, los problemas municipales, ¿no? Va a ser más visible la paupérrima administración de los recursos municipales, ya sea Cotoca, Camiri, San Ignacio y Velasco. Perdón, ¿no? Doctor Marcos, un minutito, por favor, disculpe que lo interrumpa, estoy nerviosa porque sé que el candidato Jairo Guiteras tiene compromiso con otro medio de comunicación. Le agradezco muchísimo y puede proceder a retirarse, no hay ningún problema, y vamos a continuar unos 2 minutos más con el doctor Marcos Bejarano. Gracias, candidato Jairo. Alfredo, doctor Bejarano, les pido 1000 disculpas, el tiempo nos ha quedado cortos, pero sin duda alguna lo importante es que cuando quedamos cortos nos comprometemos a una siguiente entrevista.
asumo ese compromiso desde ahorita y estaré obviamente encantado de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias y buenas tardes. Gracias, Jairo. Gracias, candidato. Seguimos con el doctor Marco Bejarano, Virginia. Sí, adelante, doctor, por favor, y disculpe la interrupción, pasa de que ya nos había anticipado el candidato Jairo Guiteras que tenía compromiso a las 5:30 con otro medio. Por favor, estábamos escuchándolo atentamente. Muchas gracias. Bueno, entonces eso está generando, le decía, a partir de los gobiernos locales, está generando un sinnúmero de requebrajamientos políticos. El Banco Mundial establece 3 análisis que son muy interesantes para que tomarlos en cuenta y que los candidatos los tomen en cuenta. Obviamente uno de ellos es los efectos generados por el COVID-19, la caída del precio del petróleo, y no hay una reacción, no toman acciones para consolidar una estabilidad ni promover de verdad el sector privado, peor aún de tratar de proteger a los más vulnerables, ¿no? Y aquí sabemos que quien paga los impuestos es el empresariado, quien los gasta es el Estado y quien se beneficia de la sociedad. Y creo que en ese entendido se debe apostar por la generación de empleo a partir de la reactivación económica. Esta no ha sido positiva, no ha sido buena, porque el enfoque ha sido más electoral, peor con el COVID en la cuesta, es más complicado aún, y esperemos pues que ellos tomen en cuenta que el país está primero, ¿no? Bien. También le vamos a agradecer a nuestro invitado, el doctor Marco Bejarano, que gentilmente siempre está predispuesto a hacer sus análisis y a colaborarnos en este trabajo de analizar las posturas de los candidatos, la situación política que vive el país. Por lo tanto, nosotros, doctor Bejarano, agradecidos con usted, y en otra oportunidad nuevamente vamos a estar buscándolo para que con su experiencia, sus opiniones acertadas, usted como un hombre provinciano también que la vive la cruda realidad de lo que es vivir en las provincias, con esta gente que bloquea y usted no puede llegar a la ciudad. ¿Cuántas veces no lo hemos visto a usted reclamar por ese tema? Y también no logran tener todos los... o sea, es decir, cubrir todas las necesidades que tiene su municipio como Camiri, y tienen que sí o sí trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, peor tratándose de esta pandemia en esta época. Es una situación bastante terrible. Entonces, doctor Marco Bejarano, Virginia, le agradecemos nosotros. Gracias, doctor. Gracias nuevamente por aportar con sus conocimientos y sus análisis aquí a este programa Reporteros en el Mundo. Esta es su casa. Gracias. Gracias Virginia, gracias Alfredo, y hasta otra oportunidad. Bien, esa ha sido la conversación que hemos tenido, amigos oyentes y seguidores en el Facebook, con el candidato Jairo Guiteras, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, con Comunidad Ciudadana, que está como candidato a la presidencia el señor Carlos Mesa, y también Gustavo Pedraza como candidato a la vicepresidencia. Y nos acompañaba desde Camiri, lo acabamos de despedir, el doctor Marco Antonio Bejarano, un camireño de pura cepa, que desde allá estaba ayudándonos en los análisis, como le decíamos, de la temática que hay en Santa Cruz en este momento y en Bolivia. Que dicho sea de paso, estuvo a principios de la cuarentena con nosotros, con el programa Reporteros en el Mundo, nosotros preguntándole acerca de cómo se vivía la pandemia en Camiri, y ya los camireños tenían un problema. Tienen el problema que no tienen un hospital de tercer nivel, no tienen las condiciones. Entonces ya la pandemia era un terrible problema, era una amenaza gravísima para Camiri, como así también para los otros municipios. Imagínese con los bloqueos más. Sí, el estrés que le han podido causar también a esa gente. Una polémica que se desató porque la ex ministra de Salud dijo que habían hecho más de 1.000 hospitales de tercer nivel en nuestro país, y el candidato de el MAS, que hoy es el señor
Arce Catacora, el cajero de Evo Morales durante los 14 años, que recuerdan ustedes, le dio cáncer, se fue a la Argentina, se curó, hizo una kermés para recaudar plata y bueno, volvió sanito. Sería bueno que nos comente él también qué tratamiento hizo, porque es bueno saber, ¿no es cierto? Hay mucha gente en Bolivia que tiene esa enfermedad y sería bueno saberlo. Bueno, pero dijo también ese candidato que habían hecho un hospital de tercer nivel en Camiri. Entonces recurrimos al presidente del Comité Cívico de Camiri, al doctor Marco Antonio Bejarano, y nos dijeron que eso no existía. Es decir, no había ni la plata ni el hospital, ninguna de las dos cosas. ¿Dónde está la plata? Y lo raro, Virginia, que hasta ahora nadie dijo nada. Sí. Ahí murió la flor, como todas las cosas en los temas en Bolivia de corrupción, ahí muere. Dicho sea de paso también, lo tuvimos a el diputado por el PDC recientemente posesionado en esta cuarentena, Víctor Hugo Velasco y Porres, y que también habían asegurado los masistas, la ex ministra de Salud, Montaño, y el mismo, creo que el mismo candidato, que habían construido un hospital de tercer nivel también en San Ignacio. Y eso no existe. Dentro de los 1000 y poco estaba el de San Ignacio. Estaba el de San Ignacio, pero quedó en papeles la plata y seguramente en algunas cuentas, más no en la construcción de estos hospitales. Así es, amigos Oiga, oyentes. ¿Y sabe qué es lo que a mí me preocupa? ¿Cómo sacan la plata rápido? Si cuando, yo le doy un ejemplo, si usted va, o usted, señora que está viendo el programa, si usted va, intente a ir a sacar un crédito al banco, le ponen 1.000 trabas. 1.000 trabas. Hasta para retirar su propia plata. Claro, poquito más y le piden la radiografía de cada diente. Así es, le piden de todo. Y quien diga no es mentira, porque todas las entidades financieras le ponen atajos y peros. Dicen, se lo aprobamos en 24 horas. Pero es 24 horas una vez usted haya pasado todo el suplicio de cumplir los requisitos. Una vez haya pasado 2 meses. O 3 24 horas después de 2 meses. Claro, y esta gente, imagínense, ha retirado millones y millones y millones de bolivianos en hospitales que no existen. Y ellos aseguran que existen. ¿Por qué? Porque en papeles existen y en retiro del dinero también existen. Como existen las canchas. Pero no en papel. En las canchas existen en papeles. También es una mala política del gobierno actual que dice, se dedicaron a construir canchas. ¿Cuáles canchas? ¿Habrán construido unas 10 canchas? ¿14 años 10 canchas? Ni siquiera una por año. No. En cualquier cosa han invertido en pasear a las niñas en el avión presidencial, en un lado, al otro. Vemos semejantes cosas, se destapan corrupción cada día más y los lujos que tenían en la casa de gobierno y las alfombras persas nadie más las investigó. Hay muchísimas cosas que investigar y lo que es cierto es que se han gastado la plata, nos han robado nuevamente. 14 años nos robaron y antes también robaron. Nadie dijo que no robaron. Todos han robado, sino que unos más descarados que otros. Y en esta época hubo mucha plata. La bonanza, hablaban de bonanza económica dentro de los 14 años. Ese es el tema, porque yo por supuesto que ellos han visto una bonanza económica en su familia. Algo, Virginia, y a usted, amigo que nos está escuchando por la radio y nos está siguiendo por el Facebook, por el YouTube, resulta que el caso más bullado antes de que Evo Morales llegue al poder en el 2006, el caso más bullado de corrupción fue el caso de el fondió de Dante Plata, no sé si se acuerdan el caso. $2 millones era. Por $2 millones. $2 millones es el caso más bullado, porque claro, Bolivia no tenía la cantidad de plata que le llegó en el gobierno de Evo Morales, que solamente el robo que han hecho con el satélite Estupaz Qatari de 302 millones de dólares, solamente los dos igualaban a ese casito de corrupción. Los otros 300 ya era excedente. Imagínense la millonada de plata del fondo indígena y todo lo demás.
porque ese Y satélite... el caso Zapata. Del caso Zapata. Millonario ni se diga. caso Zapata. Y Por así, ser novia del presi. Una serie de hechos de corrupción. Qué Y bárbaro. por eso es que se reclama. Claro, siempre han habido corruptos en Bolivia, eso es evidente. Sí. Pero no porque hayan habido, Tienen que vamos seguir a decir habiendo. que ya hubo, ahora sigamos nomás. No porque los otros hicieron corrupción, nosotros también vamos a estar conformes de que esto siga y siga creciendo. ¿No es cierto? Entonces, en algún momento, por lo menos tiene que disminuir. Seamos optimistas. No digamos, como dijo uno, no digamos que se acabe, que sea cero corrupción, porque la verdad es un tanto, vamos a decirlo, complicado y difícil eso. Ojalá se pudiera llegar a eso. Pero por lo menos, dentro de los parámetros razonable, no sé si vale el término hablar de que parámetros razonables en cuanto a la corrupción, No, pero cero corrupción tiene que ser. Como dice evidentemente el doctor usted tiene todas Oscar ¿es Saavedra? ¿Salvatierra? no, Óscar Salvatierra, don Kitty Sí, Salvatierra. cero corrupción. Imagínese el país que tuviera Pero por lo menos si yo le digo que una maravilla, que si rebajara en un 50% la corrupción que hay, le aseguro que tuviéramos mejor. 10 veces o quizás 100 veces mejor de lo que estamos en este momento si no hubiera habido el despilfarro de la plata y la corrupción durante esos 14 años que han sido para el olvido. Oye, ¿sabe qué? Para el olvido en cuanto a crecimiento económico, pero para las familias bolivianas y para la historia y la política boliviana no son para el olvido porque se han cometido demasiados crímenes. Entre ellos el que usted mencionaba hace un momento, de eso de estar trasladando, llevándose a las menores de edad y haciendo desaparecer a sus propios hijos, porque Claro. aquí en este programa nosotros entrevistamos a gente... Al abogado del caso Zapata. Dos de los abogados del caso Sí, Zapata, el los dos doctor han León coincidido de y- que 2 hijos de Evo Morales no se sabe qué se hicieron. Sí. Y empezaron por ahí, Virginia, a decirnos, pero ¿qué nos importa si desaparecieron los hijos de Evo Morales o no? El problema es que es un delito y además un delito de lesa humanidad. Claro. Y se hace una constante. No y una, puede desaparecer y- una y- persona, peor y un una menor. Y una cultura del delito. Y por eso van pasando estas cosas. Se lleva a una menor, hizo desaparecer a su hijo, etcétera, etcétera. Por eso es que la sociedad boliviana no Mataron, lo hicieron, puede permitir. Virginia. hicieron matar a una periodista, Anaí Guaicho, Anaí Guaicho. porque sabía mucho del caso terrorismo, de la matanza que hubo en el Hotel Las Américas también. Entonces, Evidentemente. tremendos angelitos corruptos, ¿qué angelitos? Tremendos demonios corruptos que hemos tenido de gobernantes y yo creo que tiene que ser cero tolerancia a la corrupción, cero, y que sean procesados todos, hasta los cómplices, esos que por miedo callaron, que porque era del partido político y que no hay que decirle, y que se enoja y que tengo que cuidar mi pega y que tengo que cuidar mi curul y no sé qué. Lamentablemente también tienen que ser procesados. Así es, Virginia. ¿Qué dirá la gente? La gente tiene la palabra. Pero mientras tanto yo le comento algo, Virginia. Hay gente que nos ha estado preguntando de que quiere hacer trámites porque obviamente en todas las instituciones públicas en este momento está complicada el tema de hacer trámites. Las colas. Las colas. Entonces yo le comento a usted y le comento a la gente que ha estado preguntando que yo con mi oficina de colegas abogados hacemos todo tipo de trámites, Virginia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la gestora pública, hay ahí trámites que los adultos mayores van y hacen cola. ¿Qué etcétera. trámites más o menos? Ahí van a registrarse para ¿El empadronamiento? para poder cobrar su renta dignidad Ajá. cuando la persona cumple los 60 años, y si una persona fallece tiene que cobrar sus devolución de los gastos funerarios. Ah, También el tema de las jubilaciones se ve en la gestora pública. A veces a las personas que cobran una renta aparecen bloqueados por una y otra razón. Y todas esas cosas a veces tienen que hacer una larga cola solo para conocer una información de dentro de la gestora. Y si alguien tiene algún problema con todo ese tema de la gestora, puede recurrir a mi oficina o darme una llamadita
para que lo podamos orientar y no tenga que maltratarse haciendo colas días y días en esa oficina, porque de repente es un problema de que necesita saber qué documentación necesita. Entonces en eso lo podemos orientar. Hacen 2 días para de poder cola para que ayudarlo. le digan los requisitos. Claro, hacen cola, claro, porque es normal. Si hay mucha gente que quiere atender, que quiere ser atendida ahí, es normal que vayan y hagan cola y cola para poder entrar. Va entrando uno por uno y a veces solamente para preguntar, porque adentro tampoco no pueden dejar mucha gente, hay pocas personas, entonces van haciendo entrar uno por uno, pero a veces le preguntan y no puede hacer su trámite porque le dice usted tiene que traer esta carta, tiene que traer este documento, tiene que traer todo esto, y a veces sin ir allá, uno como abogado puede orientarla a la persona. Claro, o puede decirle, sabe que yo se lo voy a hacer y usted no va a tener la necesidad de estar en ese problema ahí. Porque hay muchos adultos mayores que están días y van de madrugada a hacer sus colas, también no pueden exponerse tanto. Así es, hacen cola todos los días y no solamente en la gestora pública, ¿no? Si necesitan otro trámite en otro lugar, también estamos trabajando en eso porque ese es nuestro oficio. ¿Tramita créditos bancarios? Lo que sí podemos hacer es asesorarlo, ¿no? Claro. Asesorarlo, qué tipo de documentación es, porque a veces en el banco le dicen necesita Arme todo la esto. carpeta. Le dan una serie de requisitos a usted, entre medio para las garantías, los alodiales, es decir, actualizar sus planos, actualizar su certificado catastral, pagar sus impuestos, levantar de repente algún gravamen que tenga su inmueble. Por supuesto que en eso, lo podemos ayudar a todas las personas, porque ese es nuestro oficio, Virginia. Yo quería que la gente lo sepa, porque de repente por ahí está buscando quien le haga los trámites y a veces tiene miedo de ir a cualquier parte porque ahora con los la mayor necesidad le sacan se sus pierde el y se van. tramitador. Pero nosotros le damos absoluta garantía porque estamos todos los días aquí públicamente, así que no nos vamos El teléfono, por favor. Pueden llamarme al 750-16-142. O pueden llamar a la radio y preguntar por el doctor Alfredo Saucedo y aquí le van a dar los datos. 750-16-14-2, doctor Alfredo Saucedo. Bien, con eso finalizamos, doctor. Voy a invitarlo a usted esta noche para hacer el pedido de Quique Burger. Tienen la promoción de cuarentena 2 Crispy Burger por tan solo 25 bolivianos. Es una hamburguesa de pollo crocante espectacular que viene con el ají y 2 salsas. ¿Se la llevan hasta su casa? Se la llevan hasta su casa. Usted paga el delivery, ¿no? La persona paga el envío a domicilio, o si tiene tiempo o si vive cerca de Quique Burger puede irse a pie. Ahí en la Radial 26, entre Cuarto y Quinto Anillo. 10 cuadras a la redonda, algo así, dijo que no le cobraban. Sí, 1 kilómetro a la redonda, sí, verdad, eso lo dijo don Quique. 1 kilómetro. Sí, 1 kilómetro. Quique Burger, puede llamarme chipa usted al 785-45-349, está con hambre, 785-45-349. Vamos a pedir un lomito para usted, para que se calme y no me chipe en cuanto a Quique Burger. Sí. Bien, gracias amigos oyentes, fue un placer haberlos acompañado en esta tarde. Dios los bendiga y los proteja de todo mal conmigo hasta el día lunes. Conmigo mañana a partir de las 16 horas, pero hablando de fútbol, todo fútbol, mañana a las 16 horas. Bye bye. Radio Atlántica es tu amiga.